Pecados espectaculares. Por John Piper. Capítulo 7. El origen pecaminoso del hijo de David. El argumento de este capítulo es que el reinado sobre Israel, el hecho de que Israel tuviera reyes, se debió en parte al pecado. Fue un pecado supremo que el pueblo de Dios le dijera a su Hacedor y Redentor: queremos ser como las naciones, no queremos que seas nuestro rey, queremos un rey humano. Ese es un pecado impresionante. Samuel lo llama en el versículo 17 una gran maldad. No obstante, si Israel no hubiera tenido un reino, Jesucristo no habría venido como el rey de Israel y el hijo de David y el rey de reyes. Pero el reinado de Cristo sobre Israel y sobre el mundo no es una idea de último momento en la mente de Dios. No fue una respuesta sin planeación ante el pecado de Israel. Hizo parte de su plan. Entonces, nuestra pregunta es: si Dios sabía de este impresionante pecado y sabía que lo permitiría, y de esa forma haría que el reinado de Israel fuera parte de su plan para glorificar a Cristo como el Rey de Reyes, ¿por qué no sencillamente haber dispuesto que el reinado fuera parte de la forma de gobierno de Israel desde el principio? ¿Por qué no haber convertido a Moisés en el primer rey, luego a Josué y continuar así con el resto de gobernantes? ¿Por qué planear el reinado más directo de Dios mismo desde el principio y luego introducir el reinado humano en la historia de Israel más adelante por medio de un pecado impresionante? Empecemos con la misma historia. Dios escogió a Abraham para ser padre del reino de Israel en Génesis capítulo 12 y le prometió que por medio de su descendencia todas las familias del mundo serían benditas. Eso registra Génesis 12, 1 al 3. El Mesías, Jesucristo, vendría por medio de esa línea. Una de las primeras cosas que le suceden a Abraham es que se encuentra con un extraño personaje llamado Melquisedec en Génesis 14, 18, quien es llamado sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Su nombre significa rey de justicia. El escritor del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, ve a Melquisedec como un tipo, una prefiguración o un anuncio de Cristo. Porque el Salmo 110, versículo 4, dice que el rey mesiánico que viene es también sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso Hebreos dice Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, hecho semejante al Hijo de Dios, dice Hebreos 7, 1 al 3. De forma tal que en los propósitos de Dios, el Mesías que había de venir sería un sacerdote rey. La decisión de que él fuera rey no fue tomada después de que fallara el plan inicial. Vemos eso una vez más en la historia del nacimiento y la dedicación de Samuel. Recuerde que su madre Ana era estéril. Entonces Elí profetizó que ella tendría un hijo. Samuel nació y Ana lo llevó al templo y lo dedicó al Señor. Entre las cosas asombrosas que Ana dice, hay una especial en 1 Samuel 2:10. Y recuerde que eso fue dicho décadas antes de que hubiese rey en Israel. Recuerde también que solo hasta que Samuel fue muy anciano, el pueblo lo presionó para que les diera un rey. Ella dijo: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En otras palabras, habrá un rey humano algún día en Israel. Al ver a Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20, encontramos que Moisés había dado instrucciones sobre el reinado para el día en el que el pueblo marchara en esa dirección. Además, Deuteronomio 28:36 predijo el exilio del pueblo y de su rey si se rebelaban en contra del Señor.
Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a una nación que no conociste ni tú ni tus padres. Entonces, concluyo que lo sucedido en 1 Samuel 12 no fue una sorpresa para Dios. Él sabía que este impresionante pecado sucedería y sabía que Él lo permitiría. Y cuando Dios decide permitir algo, lo hace sabiamente, no neciamente. Por ende, este impresionante pecado es parte del plan global de Dios para el reinado de Israel y para la gloria de su Hijo. Veamos cómo llegó el reinado antes de meditar por qué Dios hizo las cosas de esta forma. La exigencia de un rey empezó en 1 Samuel 8, pero empezaremos a mirarla desde el capítulo 12. En los versículos del 8 al 11, Samuel manifiesta que Dios mismo había sido un buen rey para Israel. El Señor sacó a vuestros padres de Egipto y los hizo habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y Él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. El objetivo de estos versículos es mostrar que Dios fue fiel mientras fue el Rey celestial de ellos. Cuando ellos clamaron a Él, Él los salvó, les dio seguridad. Para eso están los reyes, para proveerles paz al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Veamos el versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis a Samuel: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Se alcanza a oír la incredulidad en la aseveración de Samuel. Ustedes pidieron un rey cuando Dios era su rey. ¿Qué debía hacer Samuel ahora? El Señor ya se lo había dicho en 1 Samuel 8, 7 al 9. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, Samuel dijo en 1 Samuel 12:13, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Luego pide al Señor que les dé una señal por medio de truenos y lluvia y describe el pecado de ellos como una gran maldad. El versículo 17 dice: ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Para asegurarnos de que no perdamos de vista la santa obra de Dios en medio de esta maldad impía, Pablo, en Hechos 13, del 20 al 22, hace explícito que fue Dios quien dio a Israel el primer rey. Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David. Hemos visto repetirse ese patrón en los impresionantes pecados de la historia. El hombre planea hacer el mal y Dios lo torna en bien. La pregunta es la siguiente: si Dios sabía que venía ese impresionante pecado y sabía que lo permitiría y de esa forma haría que el reinado de Israel fuera parte de su plan para glorificar a Cristo como el Rey de Reyes, ¿por qué no sencillamente hizo que el reinado fuera parte de la forma de gobierno de Israel desde el principio? ¿Por qué no haber convertido a Moisés en el primer rey, luego a Josué y continuar así con el resto de gobernantes?
¿Por qué planear el reinado más directo de Dios mismo desde el principio y luego introducir el reinado humano en la historia de Israel más adelante por medio de un pecado impresionante? ¿Qué debemos aprender de todo esto? Por lo menos 6 cosas hay que aprender. Lo primero que tenemos que aprender es que somos obstinados, rebeldes e ingratos. Al ver todo esto deberíamos aprender cuán obstinados, rebeldes e ingratos somos. Es por eso que 1 Samuel 12 empieza de la forma en que lo hace, recordándoles al pueblo cómo Dios los salvó de Egipto y luego les dio la tierra prometida y después los rescató de los reyes malvados que había en esa tierra. En cada ocasión se olvidaron de Dios y se fueron tras otras cosas. Esa no es solo la historia de Israel, es la historia de la humanidad, es la historia de mi vida y de la suya. Incluso ya siendo cristianos, no somos firmes en nuestra devoción a Dios. Tenemos días de gratitud y días de ingratitud. Incluso nuestros días de gratitud no expresan tanta gratitud como deberían. Tan solo piense en cuán gozoso y agradecido sería usted si su corazón respondiera a Dios y a sus 10,000 regalos con la admiración y la gratitud de la cual Él es digno. Entonces, Dios nos entrega un retrato de nuestras propias vidas en historias como esta. Él permite que su pueblo vaya a la deriva y termine en este tipo de tiempos de ingratitud e idolatría para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, como dice Romanos 3:19. Lo segundo que tenemos que aprender es que Dios es fiel a su propio nombre. De todo esto deberíamos aprender cuán fiel es Dios a su propio nombre. Observe el versículo 22 en 1 Samuel 12. Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Cuál es el más profundo fundamento de la fidelidad de Dios? Su lealtad a su propio nombre, su pasión por su propia gloria. Lea el versículo 22, lentamente y con mucha atención. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No dice por el nombre de ellos, sino por su nombre. Dios está absolutamente comprometido en defender y exaltar la dignidad, la verdad y la justicia de su nombre. De forma que historias como estas están en la Biblia para enseñarnos que los caminos de Dios son gobernados por una sabiduría infinita guiada por la infinita dignidad del nombre de Dios. Lo tercero que tenemos que aprender de todo esto es que la gracia fluye hacia los pecadores a partir de la suprema lealtad de Dios a su nombre. Deberíamos aprender en esta historia la forma tan maravillosa en que la gracia fluye en medio del pecado mismo a partir de la suprema lealtad de Dios hacia su nombre y hacia nosotros los pecadores. Considere la ilustración de esta verdad que encontramos en los versículos 19 al 22 de 1 Samuel 12. En el versículo 19, el pueblo estaba aterrorizado por el impresionante pecado que había cometido en contra de Dios. Dicen, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Las palabras que siguen a esa declaración del pueblo son una imagen de la gracia que nos es dada a los pecadores en el Evangelio. Samuel le dijo al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Versículo 20. Haga un alto justo en este pasaje y maravíllese. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. ¿No parece más bien que es un error de impresión? ¿No debería más bien decir, temed? Vosotros habéis hecho todo este mal, pero dice, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal. Esta es la gracia pura. La gracia de Dios no nos trata como lo merecemos. Es decir, temed, vosotros habéis hecho todo este mal, sino mejor de lo que merecemos. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. ¿Cómo es posible eso?
¿Cuál es el fundamento de esa gracia? Ciertamente no somos nosotros. Hemos hecho el mal. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Ya lo vimos en el versículo 22. No temáis. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. La lealtad de Dios hacia su propio nombre es el fundamento de su fidelidad hacia nosotros. Si Dios alguna vez abandonara su propia fidelidad hacia sí mismo, no habría gracia para nosotros. Si el fundamento de su bondad hacia nosotros fuera nuestra propia dignidad, no habría ninguna bondad para nosotros. Somos obstinados, rebeldes, ingratos, y la gracia inmerecida y gratuita es nuestra única esperanza de ser diferentes. Y la base de esa gracia no es la dignidad de nuestros nombres, sino la infinita dignidad del nombre de Dios. Recuerde lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad a sí mismo es el fundamento de su fidelidad hacia nosotros. Dios quiere que aprendamos algo de este impresionante pecado y es la gracia de nuestra salvación. En últimas, no se basa en nuestro valor propio, sino en el valor que Él tiene. Lo cuarto que deberíamos aprender de todo esto es que el reino le pertenece solo a Dios. Deberíamos aprender al observar cómo Dios produce reinado en Israel, que el reinado le pertenece solo al Señor. Dios inaugura su relación con Israel sin ningún tipo de rey humano a fin de dejar toda claridad respecto al hecho de que solo Dios debe ser rey de Israel, porque solo Dios es rey. Cuando Israel pidió un rey, estaba rechazando esta verdad. Dios lo dice de forma explícita en 1 Samuel 8:7. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si Dios hubiese empezado la historia de Israel con Moisés y Josué siendo los primeros reyes, no sería claro que solo Dios puede ser el juez legítimo de Israel. No hay ser humano que pueda competir con Dios. Lo quinto que deberíamos aprender de todo esto es que Dios hombre debe ser rey. Por tanto, deberíamos aprender cuáles son los propósitos de Dios al ver cómo Él instaura un rey humano. Dios planeó inaugurar una línea de reyes humanos que fallarían hasta que viniera el rey que no es solo hombre, sino también Dios. Esto se desprende del doble hecho de que, por un lado, todos los seres humanos comunes y corrientes fallan y, por el otro, que solo Dios puede ser el rey de Israel en el sentido más pleno. Al darle a Israel un rey humano, Dios no estaba cambiando su parecer sobre el hecho de que solo Dios puede ser el rey pleno y legítimo de Israel. La idea es que solo Dios es rey de Israel y que hay un rey que viene, un hijo de David que no fallará como los otros. No será simplemente otro hombre pecador, será el Dios hombre. La última pregunta en los labios de Jesús que silencia a los fariseos se sustenta en el Salmo 110:1, donde David dice: Jehová, Dios, dijo a mi Señor, el próximo rey y Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cita ese pasaje y luego les pregunta a sus adversarios, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Registra Mateo 22:45. En otras palabras, para aquellos que tienen oídos para oír, Jesús es más que el hijo de David, es más que un simple rey humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Registra Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 14. Solo Dios puede ser el legítimo último rey de Israel,
Así empezó todo y así termina. Jesucristo es el Rey divino humano de Israel. Y lo último que tenemos que aprender de todo esto es que el Rey murió por su pueblo. Finalmente, al examinar la forma en la que Dios le dio un rey humano a Israel, debemos aprender que era necesario que hubiese un rey humano. Solo Dios puede ser el rey legítimo de Israel, pero era necesario que hubiera un rey humano. ¿Por qué? Porque fue la forma escogida por Dios para tener un pueblo al cual gobernar y amar que no estuviera en el infierno por causa de su pecado. El rey tenía que morir por el pueblo y Dios no puede morir. Es el hombre quien puede morir, de forma que Dios planeó no solo que Dios mismo fuese el rey legítimo y pleno de Israel, sino también que el rey legítimo de Israel muriera en favor del pueblo. Por tanto, el rey de Israel es el Dios hombre para poder ser Dios, pero también es el Dios hombre para poder ser el rey que pudiera morir. Cuando Samuel dijo: no teman, pecadores rebeldes, obstinados e ingratos, ustedes han hecho todo este mal. 1 Samuel 12:20. ¿Cuál era el fundamento de esa gracia? Era el valor del nombre de Dios. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Versículo 22. La honra y la vindicación del nombre de Dios es la base de la gracia. ¿Dónde se manifestó esa exaltación de manera más decisiva y final? En la cruz de Cristo. Romanos 3:25 dice: Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. En efecto, Dios pasó por alto los pecados. El mismo día en el que el pueblo merecía ser destruido por pedir un rey, Dios los perdonó y pasó por alto sus pecados, por amor de su nombre. Pero Dios no puede barrer el pecado y ponerlo debajo del tapete del universo y aún así mantener su nombre como un Dios justo y santo. Hay que tratar con el pecado. Debe ser castigado. Esto ocurrió cuando Jesús murió. La única razón por la cual personas pecadoras como nosotros podemos tener un rey tan grande, glorioso, poderoso, bueno, santo y sabio como Jesús, sin ser consumidos por nuestro pecado, es que Dios planeó que el rey muriera y volviera a vivir por sus súbditos. En cada uno de los evangelios a Jesús se le pregunta justo antes de morir: ¿eres tú rey de los judíos? Le responde: tú lo dices. Eso lo registra Mateo 27:11, Marcos 15:2, Lucas 23:3, Juan 18:33. Él no es solo el rey de los judíos, sino el rey de todos, especialmente de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Está sentado a la diestra del Padre hoy hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies y todos sus elegidos sean reunidos de todos los pueblos de la tierra. Luego vendrá el fin y Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Registra Hebreos 9:28. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. No dice Rey de los judíos, sino Rey de reyes y Señor de señores, como lo registra Apocalipsis 19:16. Amén. Ven, Rey Jesús.